Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy bienvenidos hoy a este momento tan especial de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Este día es un día especial por la dicha que tenemos de poder adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a hablar de un tema tan importante hoy, un tema muy especial para poder, hermanos amados, hablar de la palabra del Señor. Como todos saben, estamos predicando, hermanos, la vez pasada estuvimos viendo el tema, ¿verdad? En el Monte Carmelo, primera parte, y hoy corresponde ver la segunda parte, hermanos, del tema, es decir, otro tema que es similar, el complemento de este punto tan importante que Elías, el gran profeta de Dios, estaba desarrollando, hermanos, para poder hacer volver el corazón del pueblo de Israel hacia Dios. Y el tema de esta predicación es en el Monte Carmelo, parte 2. En el Monte Carmelo, parte 2. Y vamos a leer la Biblia en el libro de primer libro de Reyes, capítulo 18, versos 36 al 39. Dice la palabra del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aleluya. Vamos a orar en esta hermosa hora para poner en las manos de nuestro Dios este momento tan especial. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón y que hoy nuestra necesidad sea tratada conforme a tu voluntad y tu deseo. Te ruego, Señor, que alcances al perdido, sanes al enfermo conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Es necesario erradicar todo tipo de idolatría si queremos tener comunión con el Dios verdadero. Es muy importante poder erradicar, hermanos, cualquier tipo de idolatría que existe en nuestro corazón, porque solamente de esa manera vamos a tener una verdadera comunión con el Dios grande y el Dios poderoso. Hablamos, hermanos, de erradicar la idolatría. Muchas veces nosotros se nos viene a la mente quizás una estatua, una imagen, la cual muchas personas adoran. Pero más sin embargo, hay otro aspecto que dejamos de lado, y es aquellas cosas, hermanos, que muchas veces nosotros están primero en nuestro corazón. Y a eso también, es decir, ese es el objetivo de esta palabra. A eso se le llama idolatría. Todo aquello que toma el primer lugar que le corresponde a Dios es idolatría. La Biblia nos enseña y nos ha hablado siempre, hermanos, la importancia de tener a Dios en primer lugar. Por eso es muy necesario que usted y yo hoy, a través de este mensaje, podamos erradicar todo tipo de idolatría. Si realmente usted y yo queremos una relación y una comunión con Dios, hermanos, con el Dios verdadero. Y este era el problema, como lo dije hace un momento, el problema que estaba viviendo Israel. Israel, hermanos, no había erradicado la idolatría y estaba, hermanos, con un corazón totalmente corrompido en idolatría. Habían cambiado al Dios verdadero, al Dios vivo. Habían cambiado la grandeza del Dios todopoderoso por dioses, hermanos, que no tenían ningún poder, por el Dios Baal y también por una imagen de acera. Le habían dado la espalda al Señor. Por eso hoy vamos a ver en este tema tan importante, hermanos, en el desarrollo, vamos a ver el trato de Dios para poder hacer volver el corazón de este pueblo de la idolatría a la comunión con el Dios verdadero. Y esto también a nosotros nos va a ayudar para que podamos rectificar y examinar nuestro corazón. Si hay algo en nuestra vida, hermanos, que le ha dado la espalda a Dios, hoy es el momento de poder analizar a la luz de la Escritura para que nos volvamos a nuestro Dios, a ese Dios verdadero. Y el primer punto que hoy vamos a ver es el fracaso de la idolatría. El fracaso de la idolatría. Qué tremendo es poder poner nuestra mirada en aquellas cosas que no tienen ningún poder. Confiar
en algo, hermanos, que literalmente es hecho de madera, es hecho quizás de bronce, es una imaginación en el corazón, atribuyéndole aspectos que realmente, hermanos, no los pueden hacer. Mas, sin embargo, una vez más, esta era la condición de Israel. El corazón de Israel se había vuelto atrás, le había dado la espalda al Señor. Pero en el desarrollo de este punto número 1, vamos a ver, hermanos, en sí el fracaso de la idolatría. El verso 26 del capítulo 18 del primer libro de Reyes nos habla y nos dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hermanos, qué ignorancia, qué falta de capacidad. Es decir, la idolatría tupe la mente del ser humano. En el contexto de esta porción bíblica, vemos aquí, hermanos, que Elías había hablado con ellos, y si usted lee en los versículos anteriores nos enseña de cómo él había puesto las pautas, había trazado cómo ellos iban, hermanos, a poner el holocausto, y habla de que le pusieron agua, le pusieron la leña y fueron al monte y estaban ahí. De alguna otra forma, Elías, hermanos, se dio primeramente para que los Baales o los profetas de Baal iniciaran el rito para que el Dios Baal pudiera responder con fuego. Y vemos nosotros aquí en este verso 26, hermanos, que ellos estaban procurando y le gritaban, dice la Biblia, en alta voz, y le decían: respóndenos, respóndenos, Baal, respóndenos con fuego. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron inútiles, porque, hermanos, Baal no podía responderles, porque era un Dios hecho de manos, es decir, un hombre hermanos, lo había desarrollado. Qué ignorancia más grande cuando el corazón del hombre está nublado, hermanos amados, y no ha alumbrado la luz de Cristo en sus corazones. El hombre va, hermanos, como, ¿verdad?, buey hacia el matadero, errado completamente en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de actuar. Y también el verso 29 del mismo capítulo 18 dice, hermanos amados, que ellos pasaron, dice, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien, hermanos, ni escuchase, dice la Escritura. No iban a escuchar, no iba a haber ningún Dios que respondiese, porque una vez más, hermanos, eran hechos de mano. Estos dioses eran hechos de manos, y nosotros aquí vemos el fracaso de la idolatría, que no hay, hermanos, una retribución, es decir, no hay una respuesta. Es el enemigo que ha enceguecido el corazón del ser humano para que el hombre, hermano, deje al Señor y le den la espalda a Dios. Y aquí vemos nosotros que en esa situación se encontraba no solamente el monarca, en este caso Acab, con la mujer Jezabel, sino que también, hermanos, todo Israel estaba totalmente cegado, estaban totalmente cegados, porque al principio vimos nosotros en la conversación que ellos tuvieron, Acab todavía no quería reconocer, hermanos, lo mal que estaban delante del Señor. Hoy en esta hermosa tarde, hermanos, el Señor nos llama a nosotros a través de su palabra, que podamos entender que la idolatría es un fracaso para el ser humano. La idolatría, hermanos amados, es como poder seguir caminando hacia un abismo, hacia un hoyo, hermanos amados, rumbo hacia el precipicio, sin ver respuesta alguna, sin encontrar absolutamente ninguna respuesta para nuestras vidas. Mas sin embargo, nuestro amado Salvador Jesucristo es todo lo contrario. Dice la Biblia, hermanos amados, la Biblia nos enseña a nosotros que Él responde nuestras oraciones, Él escucha nuestra plegaria, hermanos. Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tan grande fue su amor, tan grande es su poder del Dios verdadero, que, hermanos, que dio su vida en la cruz del Calvario, y solamente ese sacrificio bastó para poder perdonar nuestros pecados y para que hoy nosotros gocemos de la vida eterna, de la salvación para nuestras vidas, hermanos, para toda la eternidad. Qué alegría y qué gozo nos da a nosotros comprender que estamos en el Evangelio verdadero, que el Evangelio no es ninguna religión, el Evangelio es poder y potencia de salvación a todo aquel que en él cree, dice la Biblia, hermanos, al judío primeramente y también al griego. La idolatría es un fracaso que conduce a la perdición. Veamos entonces ahora el punto número 2. Hermanos, Elías
había establecido dos cultos. Es decir, ese es el punto número dos. Dos cultos separados. Elías, hermanos, con lo que él había hecho, había manifestado literalmente cuál era el Dios verdadero. Había señalado lo que los Baales tenían que hacer, y también él, hermanos, de una u otra forma, hoy le correspondía manifestar lo que el Dios verdadero iba a hacer a la hora que este gran hombre de Dios clamase a ese Dios todopoderoso, hermano. Como lo dije al principio, aunque Elías había establecido la separación de los cultos, el altar del Señor, hay un detalle aquí que estaba en ruinas. Mire cómo estaba el altar donde se debía estar quemando holocausto continuamente, donde el pueblo tenía que estar viniendo a adorar, a glorificar al Dios Todopoderoso, haciendo memoria, hermanos, de cómo Dios los había sacado con brazo fuerte de Egipto, de cómo Dios había manifestado su poder y su gloria en el desierto, cómo Él había puesto, hermanos, su poder para poder no solamente hacer hundir a todos los egipcios, sino que también manifestar su gloria y su poder para poder bendecirlos en el desierto. Todo esto, hermanos, al parecer con la idolatría del pueblo, con la idolatría de Acab, el altar estaba en ruinas. Ya no se hacía, hermanos, más el holocausto. Ya no más ellos adoraban en ese lugar. Por eso Elías tenía que restaurarlo, hermanos. Y con lo que él estaba haciendo, estaba, hermanos, sentando un precedente extraordinario. Él había plantado y había separado los dos cultos de adoración. Vemos aquí nosotros, hermanos, en el versículo 30 del capítulo 18, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y dice la Biblia, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Todo lo que ellos habían hecho, dándole la espalda a Dios, había provocado, hermanos, el cese del sacrificio, el cese de la adoración, el cese de la exaltación a Dios, porque la idolatría, hermanos amados, de alguna u otra forma nos aleja de la comunión con nuestro Dios. La idolatría nos separa de la comunión con nuestro Dios. Por eso es tan importante que hoy nosotros comprendamos que todo aquello que está en primer lugar en nuestro corazón, hermanos, nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Es muy importante que hoy usted y yo vamos a ver esto, hermano, esta palabra de este día. Elías tomó tiempo, hermanos, para arreglar el altar de Jehová, porque el altar estaba en ruinas. No había adoración, no había exaltación, no había levantamiento, hermanos. No se manifestaba la gloria de Jehová, porque la idolatría había hecho algo extremadamente grande en el corazón del pueblo judío, hermanos amados. Este altar era una evidencia clara del pacto de Dios con su pueblo. La respuesta con fuego de parte de Dios quitaría toda duda de Israel. Hermanos, ellos le habían dado la espalda a Dios, porque, hermanos amados, mira, el corazón del ser humano es engañoso más que todas las cosas, dice la Biblia. Es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Jehová que escudriña la mente y el corazón del hombre. Por eso Dios, hermanos, fue directamente al corazón de Israel. Israel, hermanos, era ruin para poder ser llevado y poder, hermanos, quizás de alguna forma llevarlo delante de dioses para que ellos adoraran. Por eso Dios les advirtió de manera literal que no tuvieran unión con naciones paganas y que no se casasen con mujeres extrañas, porque estos los iban a hacer y los iban a inducir a adorar a dioses paganos. Hermanos, el corazón de Israel estaba alejado. La idolatría había hecho, hermanos amados, alejar a Israel, y sobre todo había permitido que el altar donde, hermanos, el altar que representaba a Israel en su pacto cuando Dios lo estableció, hermanos, estaba en ruinas. No había alabanza, ya no había adoración, ya no había exaltación, ya no había palabra, ya no había, hermanos amados, esa búsqueda interna, ya no había ese anhelo ferviente de hacer la voluntad del Señor, ya no se escuchaba la voz de Dios, ya no, hermanos amados, podían ellos de alguna u otra forma acercarse ahí para no solamente agradecer por lo que habían recibido, sino que también, hermanos, para poder declarar que ellos eran el pueblo que habían sido elegidos por el Dios grande y que eran, hermanos, la promesa del pacto del amigo de Dios, el siervo Abraham. El altar estaba, hermanos amados, totalmente en ruina. Y así hay muchos altares en la actualidad. Muchos altares, hermanos, que han dejado de adorar al Señor.
han dejado de exaltar al Señor, que la santidad de Dios ya no está en los altares, que ya no existe esa búsqueda, esa entrega, esa dedicación al Señor, que se ha alejado todo corazón, hermanos, está vuelto atrás en la mundanalidad, en el materialismo, está incrustado en el corazón del ser humano, y hoy solamente, hermanos, le hemos dado la espalda al Señor. Por eso hoy esta palabra nos enseña que nos volvamos al Dios verdadero, que levantemos nuestra mirada hacia los cielos y podamos ver que Dios es Dios grande, es Dios poderoso, y que Él es un Dios de pactos, que Él nunca olvida sus pactos. Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida, dice la palabra. Hermanos, todos los días de nuestra vida. Tenía que levantarse un hombre como Elías para poder restaurar el altar. Es necesario que hoy nos levantemos nosotros también como Elías para poder levantar y restaurar el altar, la adoración, hermanos, el sacrificio delante del altar, la exaltación al Dios grande y al Dios poderoso, porque todo lo que Dios tenemos, hermanos amados, nuestro Dios lo ha provisto, y cada uno de los aspectos, tanto la vida, el aire, la fuerza, los alimentos, el bienestar, la familia, la casa, el hogar, el carro, todo, la esposa, los hijos, hermanos, es gracias a la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros le atribuimos la gloria a cosas, hermanos, que no son reales. El Dios grande, Él es el causante de todos nuestros bienes, hermanos. Ahora Elías tenía que ser algo, o por mandato de Dios, tenía que ser algo sobrenatural, algo extraordinario, para que el corazón de Israel pudiera volcarse al Dios verdadero, hermanos. Tenía que ser algo que convenciera el corazón de Israel. Y la verdad es la única causante que cambia y trastorna la mentira, hermano. Porque la verdad siempre triunfa delante de la mentira. Solo el malvado ama las tinieblas y los secretos. Solo aquellos que no quieren volver a la luz, ¿verdad? Les encanta la oscuridad, les encanta la maldad. Les gusta hacer lo negativo, les gusta ir en contra de todo. Les gusta ir en contra de la voluntad, hermanos, de las leyes establecidas en la palabra. Pero el que ama la verdad, el que ama la verdad sigue la luz. El que ama la verdad busca al Señor. El que ama la verdad, hermanos amados, se humilla delante del Señor. Y eso era lo que Dios iba a hacer por medio del profeta Elías. Por medio del profeta Elías el Señor iba a manifestar su gloria, e Israel iba a conocer que el Señor es Dios, el Señor es Dios. Y ese es el punto número 3. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Yo no sé si usted puede decir amén en este momento. Él es nuestro Dios, porque Dios es aquel que gobierna todas las cosas. El Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el Dios soberano, el Dios que se manifiesta en todos sus atributos, en todas sus perfecciones, el Dios que controla los tiempos. Solamente un ser supremo que tiene este vasto conocimiento puede ser un Dios, y el Dios nuestro, el Dios grande, el Dios trino, Él es nuestro Dios. Por eso le adoramos en esta hora, por eso le exaltamos con todo nuestro corazón. Ahora Elías, hermanos amados, tuvo que llegar el momento donde él iba a clamar al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, para que él pudiera responder con fuego en el holocausto, y el corazón de Israel pudiera tornarse, hermanos, de la idolatría hacia la verdad. Qué linda es la palabra del Señor. El verso 36 nos enseña y nos dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué interesante es la actitud de Elías, que resalta que nada de lo que él estaba haciendo era hecho por su propia cuenta. Y esa es una de la humildad, de la humildad y la mansedumbre más grande que un siervo de Dios debe demostrar. Que todo lo que él hace no lo hace porque él tiene capacidad. Que lo que hace lo está haciendo porque el Dios que lo ha llamado lo ha capacitado para poder desarrollar la obra. Y esta actitud de Elías, hermano, iba a confrontar el corazón del pueblo de Israel. Y no solamente eso, iba que el pueblo iba a volverse a la idolatría hacia el Dios verdadero. Elías confiaba que Dios enviaría no solamente la lluvia, y que también iba a enviar fuego.
Acuérdense, eran 3 años, hermanos. 3 años sin agua. Eran 3 inviernos del año que no había agua. Los cielos estaban cerrados. Los cielos estaban cerrados. Acuérdese que no solamente había puesto leña Elías, hermanos. Mire qué tremendo era para poder convencer. Todo parecía que estaba en contra de Elías, porque literalmente a veces nuestros ojos nos traicionan. Hermanos, Elías le puso agua, y le puso agua, y le puso agua, y le puso leña, y le hizo una zanja, y se llenó la zanja de agua, y también los animales se llenaron de agua. Hermano, todo era contrario para Elías, al parecer. Hermano, no importaba lo que Elías hiciera humanamente hablando, el Señor no iba a responder. Pero cuán equivocado, hermanos amados, estaba el pueblo judío en este caso, y los baales. Ellos creían también que Elías iba a ser un caso fallido como ellos, pero sin embargo vemos nosotros en respuesta a la petición de Elías y cómo él clamó al Dios grande, hermano. Dice la Biblia que por mandato de Dios él había hecho todas estas cosas. En el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la Biblia, hermanos, en el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice la Biblia, el poder de Dios, el Dios, hermanos amados, manifestó un portento glorioso, un milagro sobrenatural, un milagro extraordinario, hermanos, como los que le había mostrado a Israel, a los antepasados cuando lo sacó. Cuando dice en la Biblia que ellos cruzaron el mar rojo, hermanos, que literalmente vino un viento fuerte y abrió el mar, como cuando también él había hecho descender fuego sobre Sodoma y Gomorra, como cuando también el Señor, hermanos, también les había dado agua de la roca y había hecho descender maná del cielo. El Dios grande, el Dios poderoso hizo un milagro extraordinario. Dice la Biblia que descendió fuego del cielo y el agua, hermanos, fue consumida y lamió el fuego las piedras aún, dice la palabra. Esto era para que el pueblo, hermanos, se volcara al Señor, para que el pueblo se humillara delante de la presencia del Señor. Y el verso 39 nos enseña y nos habla justamente esa gran verdad. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ellos, hermanos, fueron convencidos del Dios verdadero, que la idolatría, hermanos, solo es una trampa para el ser humano, es una trampa para el corazón del hombre, para que pueda ser llevado y arrastrado hacia el infierno, hermanos. Fueron engañados. Hay mucha gente engañada en la actualidad, mucha gente que está cegada espiritualmente, mucha gente, hermanos, que va como muertos, como ídolos hacia el matadero. Qué tremendo es el problema de la idolatría, hermano. La Biblia dice que el pueblo creyó, porque el pueblo vio el grande milagro y dijeron ellos: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Israel sabía que en las generaciones pasadas se les había enseñado que Dios era su único Señor. Israel conocía, hermano. En medio de todo ese pueblo había gente que tenía conocimiento. Porque vemos a Udías, ¿se recuerdan ustedes? Udías era un hombre de conocimiento. Había gente en medio de ellos y ellos conocían perfectamente bien la ley. Cuando, hermanos amados, este gran hombre de Dios llamado Moisés se las dio en Deuteronomio, ¿se recuerdan ustedes? Cuando el Señor dice en la Biblia, hermanos, que habló en el capítulo 6 y les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos conocían perfectamente bien. Ellos sabían, hermanos amados. Por eso era importante que ellos pudieran ver este milagro, porque Dios iba a cambiar, iba a transformar el corazón del pueblo judío para que abandonaran, hermanos, aquella idolatría y pudieran correr a los brazos de Dios Todopoderoso. De igual manera, hoy, en esta hermosa tarde, yo te invito, amigo, que corras a los brazos de Cristo Jesús, que te olvides, que abandones cualquier idolatría que el diablo haya incrustado en tu corazón, cualquier idolatría la cual tú hayas abrazado, porque los dioses no tienen poder, hermanos, amigos que hoy nos escucha. Los dioses no tienen poder. El único Dios, el Dios poderoso, es Jehová
de los ejércitos, nuestro amado Salvador Jesucristo, hermano. Él es el Dios poderoso, Él es el Dios verdadero, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos enseña, Él es el que nos conduce hacia la verdad, a usted y a mí. Ya no había razón de claudicar entre dos pensamientos. Con este milagro extraordinario, Israel tenía que cambiar, y justamente cambiaron, porque dice la Biblia que después del holocausto, hermano, ellos se encargaron de agarrar a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, y a cada uno de ellos, hermanos, los exterminaron por la idolatría, por la maldad, por la mentira que ellos habían, hermanos, enseñado al pueblo judío. Hoy, en esta hermosa y bella hora, tú también hoy puedes reconocer a Cristo como tu único y suficiente Salvador, así como Israel creyó, dice la Biblia, hermanos, a este milagro extraordinario. Pero hoy nosotros tenemos una dicha mejor, porque somos bienaventurados, aunque no hemos visto, hermanos, pero hemos creído. Usted y yo, si usted y yo creemos y seguimos firmes creyendo en las promesas del Señor Jesucristo, hermanos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos, hermanos, 3 veces dichosos, dice la palabra del Señor. Ya no hay ninguna duda, ya no había ninguna razón para claudicar, hermano. Ya no hay ninguna razón, ya no hay. Usted tiene que creer al Señor. Usted tiene que buscar al Señor. Usted tiene que humillarse delante del Dios Todopoderoso. Concluimos en esta hora. Hoy vivimos una época donde se levanta mucha idolatría que debe ser erradicada del corazón, porque compiten por el lugar que solo le pertenece a nuestro Señor. Usted y yo conocemos perfectamente bien que nos arrastra y nos aleja del Señor. Hay muchas cosas, hermano. Este mundo de luces, esta nueva era, este siglo XXI, ha enceguecido el corazón, hermanos, de la iglesia muchas veces. Muchas veces nos vamos nosotros también como Israel tras dioses paganos, tras dioses que no tienen poder. Hermanos, muchas veces idolatramos el dinero, idolatramos la familia, idolatramos, hermanos, el carro, idolatramos la casa, idolatramos la esposa, el esposo, idolatramos los hijos, nos volvemos idólatras de todo. Idólatras. Pero debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado, debemos de ser como Moisés. Moisés supo escuchar la voz de Dios. Y no importando, cuando Dios le pide a su hijo, el cual él había idolatrado, él, hermano, fue obediente a la voz de Dios. Yo espero que hoy usted y yo no lleguemos a Moisés, que entendamos la palabra y que hoy, hermanos, podamos erradicar del corazón cualquier idolatría que compiten con el Dios grande y poderoso, con el lugar que le pertenece a Dios. Cualquier idolatría, usted más que nadie la conoce. Yo ya la conozco, hermano. Pero debemos de pelear y luchar en contra de eso. Debemos de mantenernos firmes, hermanos amados. Erradiquemos cualquier idolatría, todo aquello que nos aleja del Señor, todo aquello que no nos permite, hermanos, estar en comunión y en relación con Dios. Hoy más que nunca, en estos tiempos, hermanos, porque hoy esto de la tecnología, hermanos, si se sabe usar, es de gran beneficio, pero también cuando nosotros nos ponemos a malversar lo que hemos recibido, nos volvemos idólatras y hacemos dioses en nuestro corazón. No son visibles como el becerro de oro. No son visibles como las estatuas de acera, como el Baal, hermanos, amados, como Dagón, como los dioses que Israel adoraba. Están escondidos en el corazón. Pero tengo una noticia para ti. La Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón del ser humano. Yo te invito hoy para que recapacitemos y juntos nos volvamos a Dios y erradiquemos la idolatría de nuestro corazón y le demos la gloria, la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, por este tiempo tan especial, por la vida de tu pueblo, por la bendición, Señor, de tener tu palabra, por la que somos exhortados, Señor, a buscar tu rostro y a humillar nuestros corazones y a reconocerte a ti como nuestra única oportunidad. Te pido por aquellos que no te conocen, ten misericordia y alcánzalos, Señor, perdona sus pecados. Señor, te ruego, Padre bendito, que les ayudes a luchar y a buscar tu rostro. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Siempre es un hermoso privilegio poder saludarles a cada uno de ustedes. Hermanos, yo les invito a seguir luchando.
a seguir peleando la buena batalla de la fe. Y que siempre podamos retener la palabra en nuestro corazón, hermano. Este mensaje es tal vez un mensaje que usted ya lo ha escuchado, pero quiero decirle que la idolatría hoy más que nunca está haciendo mucho efecto en el corazón. Muchísimo efecto. Yo te invito, hermano, a poder ser hacedores de la palabra. Te ruego que compartas este mensaje con toda tu reunión familiar. Que Dios bendiga a todos los líderes, a los anfitriones, que Dios bendiga a los supervisores, que Dios bendiga a la iglesia del Señor, que todavía predica la palabra y que corre, hermanos, y huye de la idolatría. Te ruego que compartas este video, que te inscribas al canal y que puedas darle un like, hermano amado, para que la palabra de Dios se siga predicando y pueda seguir llegando más a muchas almas para la gloria y la honra del Señor. Y recuerda, hermano, que Cristo viene pronto. Bendiciones en este momento. Adelante, hermano amado. Bendiciones.